Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, amigos. Preparaos, porque nos adentramos en un caso que sacudió a Argentina, una historia donde el fútbol, la fama y un oscuro secreto se entrelazan. Hablamos, por supuesto, del misterio del Bambino Veira. Héctor Veira, sí, una figura icónica del fútbol argentino. Un hombre que, en apariencia, lo tenía todo. Carisma, éxito como jugador, como entrenador, sobre todo con San Lorenzo y River Plate. Pero tras esa fachada, acechaba un escándalo que cambiaría su vida para siempre. Una carrera, desde luego, envidiable. Pero como dices, había algo más, algo turbio. Y todo comienza un 17 de octubre de 1987. Un día normal, un chico de 13 años, fanático del fútbol, busca el autógrafo de su ídolo, el Bambino Veira. ¿Qué podía salir mal? Esa es la pregunta que nos persigue en este caso. Un encuentro casual que se transforma en una pesadilla. Veira, con la excusa de una lapicera rota, invitó al chico a su apartamento. Lo que sucedió allí dentro, en ese hogar, sigue siendo un enigma. Es escalofriante pensar en la vulnerabilidad de un niño frente a una figura así. Y lo que es aún más perturbador, al volver a casa, el chico le contó a su madre que Veira había abusado de él. La acusación, como un rayo, iluminó la oscuridad y sacudió los cimientos del fútbol argentino. Imagina de impacto. Un personaje venerado, el Bambino Veira, acusado de un acto así. La sociedad se dividió. Algunos se negaban a creerlo, aferrándose a la imagen de Veira, mientras otros clamaban justicia para el menor. Veira, por supuesto, negó las acusaciones. Su defensa se basó en la negación absoluta, en la idea de que era una invención. Argumentó que solo invitó al chico a su apartamento para darle un banderín, su coartada. Su sobrina, Adriana Veira, que supuestamente estaba presente. Una testigo que podía confirmar su versión. Una coartada que se derrumbaría como un castillo de naipes cuando se demostró que Adriana había mentido en su testimonio. Fue condenada por falso testimonio, un giro que nos hace preguntar, ¿por qué mentiría? ¿Qué secretos se escondían tras esa mentira? Claro, la historia da un giro. ¿Qué pensarían los fans de Veira al saber que su coartada era falsa? Empezarían a dudar de su inocencia. El caso, lejos de resolverse, se adentraba en un laberinto legal, un juego de sombras. En 1988, tras meses de incertidumbre, Veira fue declarado culpable en primera instancia por intento de violación y corrupción de menores. 4 años de prisión. Parecía que la justicia había prevalecido. Pero la historia no termina ahí. No, la historia continúa y nos lleva a un nuevo escenario. La defensa de Veira apeló la sentencia. Y aquí otro giro inesperado. La Cámara del Crimen, en un fallo que sorprendió a muchos, absolvió a Veira basándose en dudas razonables. Parecía que el Bambino se había librado del escándalo, víctima de las circunstancias, o la justicia se había equivocado. La incertidumbre. ¿Era Veira inocente? ¿O había evadido la justicia? La sombra de la duda. Pero el caso, como un fantasma, no descansaría en paz. La Corte Suprema intervino, consideró la absolución arbitraria y exigió un nuevo juicio. La duda volvía a cernirse sobre Veira. Y así, de nuevo en el laberinto judicial. Un nuevo juicio, una nueva oportunidad para que la verdad se revele. Pero ¿qué depararía el destino del Bambino Veira? ¿Se haría justicia? Tendremos que adentrarnos en la siguiente parte de nuestra inmersión para descubrirlo. Retomamos la historia con la sombra de la duda sobre Veira. La Corte Suprema exigió un nuevo juicio. El destino del Bambino pendía de un hilo. Un nuevo juicio, una nueva oportunidad para la verdad, para que las piezas encajen y veamos la imagen completa. En efecto. Y en 1991, la Sala Cepos de la Cámara dictó un nuevo veredicto, esta vez distinto. Veira culpable no solo de intento, sino de violación a un menor. 6 años de prisión. El juez leyó en voz alta el voto de la jueza, Carmen Argibay, un punto de inflexión. ¿Qué decía ese voto? ¿Por qué tan importante? El voto de Argibay era un análisis exhaustivo, una disección de los testimonios, un alegato a favor de la víctima. Cuestionaba la credibilidad de Veira, las inconsistencias, la vulnerabilidad del menor. Su voto, un faro en la niebla. El 4 de octubre de 1991, las cámaras captaron el momento. Veira, escoltado por la policía, entraba en devoto, un ídolo caído en desgracia. Pero la historia nos lleva a un nuevo recodo. Detrás de sus muros, Veira no experimentaría la dureza de una prisión común. Le esperaba un destino diferente, el pabellón VIP. Pabellón VIP. Difícil imaginar un lugar así en una prisión. Un oasis en el desierto. Un espacio que contrastaba con la realidad de la mayoría. Mientras otros se enfrentaban a la crudeza, Veira disfrutaba de ciertas comodidades. Limpieza, seguridad relajada, heladeras, televisores, un lujo impensable. Casi un hotel. Es difícil comprender cómo se permitía algo así. Mucha polémica, por supuesto. Para muchos una muestra de la desigualdad. La justicia ciega parecía ser excepciones. ¿Veira un preso común o un invitado? ¿Y Veira con quién compartía este espacio? ¿Quién es en este oasis? Veira se codeaba con otros personajes de renombre, cada uno con su historia. Allí estaba Norberto Embelloni, ex sindicalista, condenado por un crimen.
Juan Carlos del Conte, ex administrador de aduanas, sentenciado por contrabando, y Remigio González Moreno, ex juez condenado por violencia de género, un grupo heterogéneo, unidos por sus delitos y por el privilegio. Un crisol de personalidades, un microcosmos. ¿Cómo era la vida de Beira en este ambiente? Mantenía su carisma, se relacionaba. Las visitas eran frecuentes. Familiares, amigos, periodistas, todos querían saber. Y él, a pesar de todo, mantenía su carisma, su humor. Incluso concedió entrevistas. Es increíble cómo la fama puede influir en la percepción. Beira, a pesar de la condena, seguía siendo una figura pública. Su estancia en Devoto, sin embargo, no duraría mucho. En septiembre de 1992, la Corte Suprema intervino de nuevo, reclasificando el delito como intento de violación y reduciendo su condena a 3 años. Otra intervención. El caso Beira, lleno de giros. ¿Qué impacto tuvo? Pudo salir de prisión. Había cumplido más de un tercio. Beira obtuvo la libertad condicional. El 17 de septiembre de 1992, Beira salía de prisión, recibido por seguidores y periodistas. Beira, con una sonrisa, saludaba. Una imagen poderosa. Un hombre que había pasado de la gloria a la oscuridad y que volvía, cargando con un pasado turbulento. Para algunos, un héroe que había superado una prueba. Para otros, un hombre que había evadido la justicia. La polémica se revivó. Y aún hoy, el caso Beira sigue generando debate. Un caso que nos recuerda que la justicia no siempre es igual, que la fama puede ser un arma de doble filo y que el abuso, destructivo. Beira en libertad, un nuevo capítulo en esta historia llena de giros. Pero la sombra del escándalo, como un fantasma, seguía ahí, ¿no? Sí, la salida de prisión no borró el pasado. Beira se enfrentaba a una sociedad dividida, un público que no sabía qué pensar entre la admiración por el ídolo y el rechazo por las acusaciones. ¿Cómo reconstruir una vida después de algo así? ¿Cómo convivir con esa mirada acusadora? Esa es la pregunta que Beira debía responder. Su imagen pública, manchada, su carrera truncada. El pasado, una losa difícil de levantar. Y como si no fuera suficiente, en 1998, la familia de la víctima inició una demanda civil contra Beira. Un nuevo frente que rehabía heridas. La familia buscaba una compensación por los daños, los psicológicos. Argumentaban que más allá de la condena penal, Beira debía responder por el impacto en la vida del joven. El trauma, el estigma, las dificultades. Una demanda que nos hace pensar en las consecuencias a largo plazo. ¿Puede el dinero reparar el daño emocional? ¿Es posible cerrar las heridas? El juez falló a favor de la familia. Beira fue condenado a pagar un resarcimiento económico, una suma importante para la época. Un fallo que, aunque no podía borrar el pasado, reconocía el daño. Buscaba de alguna manera reparar la injusticia. Pero más allá de lo económico, la sentencia tenía un valor simbólico. Totalmente. Era un mensaje, un recordatorio de que el abuso, sin importar quién lo cometa, tiene consecuencias. Un llamado a la responsabilidad, a la protección de los más vulnerables. El caso Beira, un caso que nos ha llevado por un laberinto de emociones, de dudas, de contradicciones. Un caso que nos muestra las complejidades de la justicia, la fragilidad de la fama y el poder destructivo del abuso. Un caso que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Se hizo justicia? ¿Cómo afectó este escándalo al legado de Beira? ¿Cómo la sociedad procesó la complejidad de un personaje admirado acusado de un acto tan atroz? Preguntas que nos invitan a reflexionar, a cuestionarnos, a mirar más allá. El Bambino Beira, un ídolo, un personaje controvertido, un hombre marcado por una acusación. Su historia nos interpela. Aprendimos la lección. Hemos avanzado como sociedad. Se ha logrado una justicia más equitativa. El misterio del Bambino Beira, un misterio que nos recuerda que la verdad a veces es más compleja, que las sombras del pasado pueden perseguirnos y que la búsqueda de justicia es un camino largo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el misterio del Bambino Beira. Un caso que sin duda nos recuerda que la verdad a veces se esconde en los recovecos más oscuros. Hasta la próxima inmersión, amigos.